tal? Bueno, en este video vamos a hablar sobre conjuntos numéricos, ¿sí? Para completar esta tabla, primero tenemos que saber la notación de los conjuntos, como por ejemplo, esta notación significa el conjunto de los números naturales. ¿Y qué números están formados por los números naturales? El conjunto de los números naturales comienza con el 1, el 2, el 3, el 4 y sigue hasta infinito, ¿sí? Son números positivos. Bien, este es el conjunto de los números enteros. Los números enteros, ¿sí? En los números enteros, en el conjunto de los números enteros tenemos los naturales, o sea, estos que escribimos acá, tenemos el 0 y los naturales negativos, ¿sí? Estos conforman el conjunto de los números enteros, ¿sí? Los naturales negativos son, si los naturales positivos son 1, 2, 3, 4, hasta infinito, los naturales negativos son el menos 1, el menos 2, el menos 3, hasta menos infinito, ¿sí? Bueno, esta notación significa el conjunto de los números racionales, ¿sí? Que son todos aquellos números que se pueden escribir como fracción, ¿sí? Entrarían los números decimales que se puedan escribir como fracción, los números decimales exactos, los números decimales periódicos. Bueno, ya lo veremos cuando completemos la tabla. Este quiere decir conjunto de los números irracionales, ¿sí? O sea, los que no son racionales son irracionales. O son racionales o son irracionales. Ningún número puede pertenecer a estos dos conjuntos al mismo tiempo. Los irracionales son los números decimales que tienen, decimales y las raíces, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, las raíces cuadradas de números primos, que no son exactas, es decir, que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, o sea, infinitas cifras decimales que no se repiten, pertenecen al conjunto de los números irracionales. Ya lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Bien, y acá tenemos el conjunto de los números reales, ¿sí? El conjunto de los números reales es un conjunto grande, ¿sí? Y acá dentro están todos estos, ¿sí? Es decir, que el conjunto de los naturales, el conjunto de los enteros, racionales e irracionales, están todos acá dentro, en el conjunto grande de los números reales. Esto quiere decir que si un número es natural, o es entero, y es racional o irracional, también pertenece al conjunto de los números reales. Bien, ahora vamos a completar con el símbolo de, permiso, pertenece o no pertenece a cada conjunto, ¿sí? Bien, entonces, la notación sería, vamos a poner, por ejemplo, el 0, ¿pertenece al conjunto de los números naturales? No, el 0 no, dijimos que el 0 pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, en este casillero vamos a poner que el 0 pertenece. Esta E, así curva, significa pertenece. Si la tachamos, la cancelamos, quiere decir que no pertenece al conjunto, ¿sí? Bien. ¿El 0 pertenece al conjunto de los números racionales? Sí, porque el 0 lo podemos escribir como con denominador 1, y es 0. Entonces también va a pertenecer al conjunto de los racionales. No pertenece al conjunto de los irracionales, porque si es racional, no es irracional. Y como pertenece al conjunto de los enteros y al conjunto de los racionales, también pertenece al conjunto de los reales, porque dijimos que estos dos conjuntos están dentro del conjunto grande que es de los números reales. Bien, tenemos el menos 5. Un natural no es, porque los naturales son todos números positivos. ¿Es entero? Sí, porque los enteros son también los naturales negativos, ¿sí? Que lo vimos acá. Entonces ponemos que es un número entero, ¿sí?
¿Es racional? A ver, ¿se puede escribir como fracción? Por supuesto que sí, porque miren, menos 5 es igual a menos 25 quintos, ¿sí? Menos 25 quintos es 25 quintos es 25 dividido 5, que es 5. Entonces, estos dos números son equivalentes, ¿sí? Representan la misma cantidad, acá hay un igual. Entonces, decimos que menos 5, como se puede escribir como fracción, también pertenece al conjunto de los números racionales. No pertenece al de los irracionales porque es racional. Si es racional, no es irracional. Y también pertenece al conjunto de los reales, por la razón que ya mencionamos. El 7 sí es un número natural, pues un número positivo y exacto. Entonces ponemos que pertenece a este conjunto. ¿Es un número entero? Sí, porque todo número natural también es un número entero. Acá lo tenemos, ¿sí? Todo número natural es un número entero, porque el conjunto de los números enteros está conformado también por los naturales. A ver, 7, ¿es un número racional? ¿Podemos escribir al número 7 como fracción? Sí, yo puedo escribir 49 sobre 7, ¿sí? 49 dividido 7 es 7. Entonces, lo puedo escribir como fracción. Pertenece al conjunto de los números racionales, no es irracional y es real. Ahora, la raíz cuadrada de 25, ¿sí? A ver, es igual a 5, ¿sí? Y 5 es un número natural. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 pertenece al conjunto de los números naturales, ¿sí? Y como los naturales están incluidos, si es natural también es entero, pertenece al conjunto de los números enteros. El 5 se puede escribir como fracción, por ejemplo 25 quintos, entonces pertenece al conjunto de los racionales, si es racional no es irracional, y también pertenece al conjunto de los reales. Bien, acá tenemos un número decimal, 0,5, que es igual a 5 décimos, ¿sí? 0,5 es un número decimal exacto que es igual a 5 décimos y si simplificamos es igual a 1/2, ¿sí? Entonces, no es un número natural porque no es exacto, ¿sí? Porque tiene coma. No es un número entero porque no es ni natural, ni cero, ni natural negativo. Pero sí es un número racional, ¿sí? Porque lo puedo escribir como fracción. Si es racional, no es irracional, y si es racional, también es real, ¿sí? Bien, tenemos un cuarto que no es natural, porque 1 dividido 4 me da con coma, ¿sí? Y los naturales no pueden tener cifras decimales. No es un entero, tampoco por las razones que ya vimos. Sí es un racional, porque está escrito como fracción. No es un irracional, porque es racional. Y pertenece al conjunto de los números reales. A ver, tenemos 1/2 elevado a la menos 2. A ver, recordemos que tenemos una potencia. Cuando tiene exponente negativo, el menos hace que la base se invierta. O sea que esto sería así. Podemos decir 2, ¿sí? Elevado al cuadrado. Acá el 1 en matemática no suele escribirse. Entonces ponemos 2 elevado al cuadrado, que es 4. Entonces, fíjense que esta escritura es equivalente a esta y a esta, ¿sí? O sea que 1/2 elevado a la menos 2 es igual a 4. Y 4 es un número natural. Por lo tanto, acá ponemos que esta expresión, ¿sí? Este número pertenece al conjunto de los números naturales. Si es natural, también es entero, ¿sí? A 4 lo podemos escribir como fracción, así que también pertenece al conjunto de los racionales. Si es racional, no es irracional. Y si es natural, es entero y es racional, pertenece al conjunto de los reales porque estos están incluidos, están adentro del conjunto grande que los contiene a todos, el conjunto de los números reales. Y después tenemos
pi a lo último, que el número pi es aproximadamente, ¿sí? Es igual a 3,14 y tiene infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Qué quiere decir no periódicas? Que no se repiten. Entonces, cuando tienen infinitas cifras decimales que no se repiten, son números irracionales. Entonces, obviamente que no es natural, no es entero, no es racional, es irracional, ¿sí? Y si es irracional, es real. Bien, hay muchísimos otros más ejemplos para dar. Es muy importante que sepan, ¿sí?, qué números pertenecen o a qué conjunto numérico o cuáles son los números que conforman cada conjunto numérico. Bien, y sepan también que un número puede pertenecer, como lo vemos, a 2 o más conjuntos numéricos, ¿sí? Bueno, para algunos casos pueden ser asombrosos porque no lo sabían y bueno, espero sus comentarios, ¿sí? Y bueno, y me dicen cualquier duda que tengan. Hasta el próximo video. Muchas gracias.